Bienvenidos a nuestro segmento de Hacking Place hablando con los especialistas. Hoy tenemos un tema en particular que es la anemia y para eso nos acompaña el doctor Abenamar Méndez, quien es hematólogo y especialista de trasplantes de médula ósea. ¿Cómo está, doctor? Bien, Amilcar, bien. Doctor, tengo una pregunta que es la anemia, pero ¿le parece si vemos la opinión de la gente en la calle? A ver qué opinan al respecto. Claro que sí. Ok. Para mí la anemia es un cáncer en la sangre. Es una enfermedad o un padecimiento que sufren las personas que no están bien alimentadas. Desnutrición, también desnutrición. Una enfermedad de la sangre. Como una enfermedad, ¿no? De que no, la gente no come. Es de que es mala alimentación, por eso se ponen en anemia. ¿Qué le pareció? Bastante interesante. Fíjate que este es un padecimiento que afecta a muchas personas a nivel mundial, no solo en México. Es cierto que la incidencia de esta enfermedad es más común en países en vías de desarrollo, pero no quiere decir que los países de primer mundo tampoco padezcan de este tipo de enfermedades. Entonces, es por esto que vemos una heterogeneidad en las respuestas que nos da el público y creo que todos en algún momento tienen razón en los comentarios que nos hacen, porque la anemia es muy heterogénea, es decir, puede tener muchos síntomas que pueden coincidir con otras enfermedades y de acuerdo al origen es que nos orientamos en su adecuado diagnóstico y tratamiento. Claro. Explíquenos algo. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué tanto nos exponemos nosotros con esta enfermedad? Sí, te decía, es muy común. Yo creo que si tienes familia, alguno de los integrantes de tu familia en algún momento podrá padecer anemia. Las causas son diversas, muy variadas. Siempre para producir glóbulos rojos o hemoglobina, que es lo que lleva un eritrocito, un glóbulo rojo en su interior, requerimos de ciertas sustancias que denominamos en hematología, que es el campo que a mí me toca como experiencia en la especialidad que tengo. Requerimos de tres cosas fundamentales. Una es el hierro, que es muy común que a uno le falte hierro. La otra son los folatos y por tercer elemento encontramos a las cobalaminas o complejo de la vitamina B. Entonces, si me preguntas qué puede condicionar anemia, hay muchas causas. Pueden ser deficiencias en estos compuestos que utilizamos para formar glóbulos rojos, pero hay otras causas que por fortuna son menos raras, como por ejemplo que la médula envejezca y se desorganice en una enfermedad que se llama síndrome mielodisplásico, o también puede ser que la médula ósea, que es de donde emergen estas células hacia nuestra sangre que tenemos corriendo en nuestras venas, se enferme y eso, por ejemplo, corresponde a una anemia plástica. Entonces, cada tipo de anemia es distinto, hay que saber leer los estudios que se utilizan para el diagnóstico y las etiologías son muy variables. A tu pregunta en específico, creo que lo que podría responderte es que lo más común es que nos falte algún componente esencial para formar glóbulos rojos y esto traduce en anemia. Claro. Fíjese que existen varios tipos de anemia, ¿no? ¿Cuáles son unas de ellas? Sí, claro. Como te acabo de mencionar, me preguntaste el origen y del origen la clasificación. Hay dos formas de catalogar a las anemias. Yo creo que lo más común es que dividamos a aquellas anemias que se encuentran en el rubro de las carenciales, es decir, en las que algo, como mencioné, no se encuentra para formar glóbulos rojos, y en el otro rubro entrarían las enfermedades que no son de este origen, ¿no? Las no carenciales. A partir de ahí uno parte para elaborar un journey, un camino diagnóstico y encontrar la causa de la anemia. Ok. Doctor, hay muchos jóvenes que no saben que padecen de la enfermedad y aún así hacen ejercicio. ¿Es bueno esto? Tocas un tema bastante interesante. Yo creo que para el público a quienes nos dirigimos el día de hoy, es muy importante tener como esa precaución de saber que uno está mal. Siempre nuestro cuerpo nos da ciertas señales que nos hacen pensar en que las cosas no fluyen bien. Te lo comento porque te enfocas mucho en jóvenes, pero la anemia no distingue edades. Lo mismo puedes encontrar a un niño que a un adulto joven, a un adulto mayor. Y creo que no me dejarán mentir mis colegas en que los adultos jóvenes son muy resistentes. Entonces, tengo casos de mujeres que tienen anemia grave. Debemos medir la hemoglobina para determinar que esta deficiencia de glóbulos rojos es grave, pero se encuentran en niveles de hemoglobina de 7 gramos, 6 gramos,
Eso es la mitad de lo que debemos tener. Y eso te expone a que cuando uno respira, no oxigene de manera adecuada sus tejidos. Es bien importante entender esto porque si uno se forza, preguntabas, ¿puedes hacer ejercicio si te sientes con síntomas de anemia? Que podría mencionar, me siento débil, me duermo en el día, de pronto al viajar en el coche para ir al trabajo, a la escuela, me quedo dormido. Hay muchas manifestaciones de la anemia, el corazón me late más rápido, de pronto puede doler el pecho y sobre todo algo que notamos o un síntoma por el cual el paciente acude a consulta es porque no puede respirar. Similar a cuando tenemos una caminata intensa que no nos deja en determinada circunstancia seguir más allá, pero en este caso sin el esfuerzo físico intenso que hacemos en esta caminata o en el correr. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque si uno forza al organismo más allá de lo que puede, haces ejercicio, tú eres joven, Amílcar. Claro. Entonces si tuvieras anemia y te vas en tus rutinas diarias a hacer ejercicio, lo más seguro es que forces a ese corazón a trabajar de manera exagerada y con menos oxígeno de que él requiere. Y eso puede complicar la situación. Entonces, creo que si alguno de estos síntomas checa con alguien que nos esté viendo, lo prudente sería acudir a un médico para que te dé las recomendaciones específicas y, como yo le digo a mis pacientes, liberarte en el momento que sea adecuado para poder retomar tu vida cotidiana como lo haces en el día a día. Claro, claro. Es importante que nosotros nos estemos checando frecuentemente con los especialistas porque uno mismo conoce su propio cuerpo y uno dice, oye, algo no está bien, o sea, me estoy sintiendo de tal forma que al comienzo no estaba, ¿no? Y es cuando uno tiene que checarse y no... ¿Sabe qué sucede, doctor? Que solo se lo dejamos a las personas mayores, Exacto. ¿no? A la tercera edad, que como no soy tercera edad, pues no me voy a checar con el médico, por lo tanto, mi cuerpo no tiene por qué sufrir de otra cosa. Pero ahí usted lo que está diciendo, que puede acudir a cualquier edad. Claro, claro. Yo creo que un buen consejo que siempre trato de otorgar a mis pacientes es que a veces nos regalamos muchas cosas que son banales en nuestro cumpleaños. Yo lo que recomiendo es que nos hagamos un check-up rutinario, un chequeo de manera general, no especificando nada. Creo que nuestro médico tratante o quien es tu médico de cabecera de confianza te puede orientar hacia qué estudios serían los básicos para saber que todo va fluyendo bien. Y algo que siempre les digo a mis pacientes es que en la fecha de tu cumpleaños, cada año, deberías de regalarte este chequeo rutinario para saber que todo está fluyendo bien. Exacto. Siempre tenemos a las pruebas diagnósticas para diagnosticar enfermedades, pero qué mejor si estos salen normales y podemos detectar problemas a tiempo. Claro, porque siempre acudimos al médico cuando estamos graves, ¿no? Cuando ya decimos, ¿sabe qué? Me van a sacar aquí en camilla, pero uno siempre hay que estar checándose constantemente cómo está su metabolismo, ¿cierto? Exacto. Doctor, hay personas que se van a donar sangre. Supongo que nunca he donado sangre, pero supongo que le estudian cómo está o simplemente donan y ya. ¿Se puede donar sangre si uno tiene anemia? Fíjate, Amílcar, que tomas tópicos bien interesantes y que son dudas muy comunes, ¿no? Ya veíamos y les decía, yo creo que todos en alguna parte de las respuestas que nos dieron en el público tienen un punto de razón. Entonces, en esta pregunta en específico, los bancos de sangre se encuentran muy normados. La última actualización se tuvo en 2012, pero es un filtro inequívoco de que alguien que es aceptado para donar sangre tiene que ser con una sangre segura, ¿no? En el que yo no te ofrezca algún riesgo de transmitir alguna infección que pueda ser por esta vía. Entonces, visto desde ahí, cuando uno hace el screening, el filtrado de las personas que acuden al banco de sangre a donar, dentro de todo ello, dentro de todo el interrogatorio que de pronto suele ser muy extenso, realizamos un estudio rápido y este estudio se llama biometría hemática. La biometría hemática es un estudio sencillo, es barato. Si uno va y lo solicita a un laboratorio se puede hacer sin solicitud o sin orden médica. Y este nos sirve básicamente para medir tres cosas de nuestra sangre. Una son los glóbulos rojos o eritrocitos, de ahí deducimos si hay anemia
o bien si hay sobreproducción, porque también se pueden producir de más. Están los glóbulos blancos o leucocitos, que estos también se llegan a alterar y son motivo muy frecuente de consulta, hay que saber leerlos. Y por último, pero no menos importante, las plaquetas, ¿no? Que son pequeños fragmentos celulares que nos sirven para detener hemorragias y que seguramente en otra oportunidad podremos conversar acerca de. Pero a la pregunta específica de si uno puede donar en un banco de sangre con anemia, no. Los lineamientos de la norma oficial mexicana 253 para la disposición de la sangre con fines terapéuticos tienen niveles marcados de manera estricta, no solo para que no dones si tienes anemia, porque eso te expondría a mayor riesgo al quitarte esta sangre que estás donándome, sino también para que si tienes un nivel limítrofe, es decir, la hemoglobina se mueve en un intervalo, no es un valor fijo. En México, por la altitud que tiene, en un hombre consideramos normal de 14 a 16 gramos. En una mujer, entre 12 y 14 gramos por decilitro. Si estás en el 12 o en el 14, eso también te impide donar, porque si te quito sangre, bajo ese nivel de hemoglobina basal y entonces te dejo en el diagnóstico de anemia, ¿me explico? Claro. Hay filtros y candados muy bien establecidos que de pronto nos pueden parecer engorrosos, pero que nos sirven para identificar este tipo de problemas. Y la respuesta es no, no puedes donar si tienes anemia. Claro que sí. Doctor, supongo que hay personas en el hogar con esa inquietud, ¿no? Digamos que si yo tuviese anemia, ¿cómo sería mi alimentación? ¿Cambiaría en algo o seguiría con mi misma rutina alimenticia? Ok, Amílcar, creo que estudiaste muy bien el tema. Esta pregunta me encanta. Mucha sabiduría hay en quien se dedica a preparar los alimentos de manera milenaria. Yo valoro mucho a las personas que tienen gran experiencia, como lo pueden ser nuestras abuelitas. Y muchas abuelitas, cuando tenemos anemia o cuando un paciente padece anemia, recomendaban comer mucho carne roja, ¿no? Dentro de ellas, que si te puedes comer un hígado encebollado, que de pronto el bistec de res, ¿no? Como se acostumbra en el país, o los cortes de carne para la región norte. Y esto tiene cierta parte de razón. Hablamos, y me regreso a la pregunta con la que abrimos este episodio, y decíamos que la más frecuente de las anemias que se diagnostica es la anemia por deficiencia de hierro, que es sinónimo de anemia ferropénica o ferropriva. En este rubro, entonces, fíjate que la historia de la humanidad nos ha dado muchas lecciones. Y al principio, los seres humanos éramos nómadas, entonces vivíamos principalmente de la caza de animales que vivían de manera salvaje. Esto hizo que el intestino, el tubo digestivo, una parte especial de él, se adaptara a absorber de mejor manera el hierro de la sangre que el hierro de los vegetales o el hierro inorgánico. Entonces, cuando uno escucha este tipo de recomendaciones de nuestras mamás o de las mamás de nuestras mamás, tienen cierta razón porque hay transportadores en el intestino que permiten su fácil tránsito hacia nuestro torrente circulatorio, y también la biodisponibilidad o cómo utilizamos ese hierro es mucho más rápido que el hierro que nos dan los médicos con tabletas o el que pudiéramos ingerir de una dieta ordinaria o enriquecida con vegetales. Entonces concluyo con que sí habrá ciertas modificaciones a la dieta dependiendo de la causa de la anemia y también dependiendo de que te falte. Quedamos que la más frecuente es la deficiencia de hierro, pero si te faltan folatos será un nutriólogo quien te oriente a qué alimentos tienen este compuesto en específico, y lo mismo para el complejo de la vitamina B. Ok, fíjese, doctor, que todo lo que estamos hablando, hay muchas personas que no tienen el tema como tal, piensan la anemia es algo pasajero, es algo que se pueda curar, es algo que no le toma mucha importancia. Es muy riesgoso si no nos cuidamos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hablar de anemia es hablar de un tema extensísimo. El capítulo de anemias de los libros de hematología es bastante vasto. A esta pregunta en específico, sí. Fíjate que todos los tejidos de nuestro cuerpo, pulmón, riñón, hígado, corazón, también viven de oxígeno. Entonces, cuando tenemos anemia, el aporte de oxígeno disminuye. Sobre todo en las personas que tienen factores de riesgo para infartos,
la anemia puede complicar la situación, es decir, suma o acelera lo que uno ya traía en enfermedades pasadas. Entonces, creo que desde el momento de escuchar anemia uno debería de acudir a un facultativo para que nos pueda orientar de mejor manera. Yo aprecio mucho a los médicos que refieren a personas con anemia cuando tenemos duda. Mucha gente comenta, y te lo digo por la experiencia que tengo en la consulta, de mi vecina me dijo que tenía anemia y que después me podía dar leucemia. Hablamos de cosas muy distintas y yo creo que el solo hecho de escuchar este diagnóstico debería de hacerte acercar a alguien que te pueda orientar de mejor manera hacia de qué origen es tu anemia. La gran mayoría se curan, eso es una bendición. Ok. Y si no, hay muchas cosas que se pueden hacer si actuamos de manera temprana. Ya. Doctor, ¿cuál es el manejo ideal para tratar la anemia? Te vuelvo disculpa que te diga muchas veces que la respuesta es muy extensa y creo que así como mis comentarios lo han sido, para tratar a la anemia, clásicamente el abordaje que hace un médico general, yo también lo fui en alguna etapa, es otorgar los compuestos con los que abrí la conversación. Es muy común que uno vea la prescripción de hierro, sulfato o fumarato ferroso, de ácido fólico y de complejo B. Y te dan las 3 tabletitas para tomar en un mes, 2. Y fíjate que estos compuestos tienen que tener ciertas circunstancias para poder ser asimilados. Hablábamos hace rato de la dieta, ¿no? Y te dije, la carne, las cosas que tienen sangre, se asimilan muy rápido. No así los compuestos o las tabletas que nosotros otorgamos para el manejo de las anemias más comunes. Para eso el estudio que comenté, que se llama citometría o biometría hemática, también te da ciertas pistas para saber qué te falta. No todo se comporta igual. Entonces, en cuanto al manejo, si fuera una anemia carencial hay que saber bien qué compuesto te falta. No te faltan los 3, es muy raro. Y por otra parte, si no fuera esto, que es lo que comúnmente sucede, cuando llega un paciente, una persona que padece anemia, a la consulta del hematólogo habitualmente es porque ya pasó por tratamientos que no funcionaron. Entonces, en algunas veces se trata de padecimientos que no son tan graves, pero muchas veces no. Entonces, yo creo que una buena sugerencia, un punto de buena práctica es, si no tienes la certeza de por qué te dio esta anemia, mejor refiérelo a alguien que pudiera extender más allá de lo que parecería ordinario, para poder tratar de manera adecuada a las personas. Siempre, y quiero reafirmar esto, quiero ser enfático, una cosa es el tratamiento de la anemia y otra cosa es su diagnóstico. La anemia no debe ser tomada como un diagnóstico final. De acuerdo a la edad que el paciente tiene y el padecimiento o las comorbilidades, las enfermedades que acompañan a tiene, uno debe pensar en el origen de esta anemia. Entonces, tratamiento y por otra parte el diagnóstico. La anemia no es un diagnóstico final, siempre hay que buscar la causa. Claro, para poderla tratar y llevar a la solución. Como usted dijo, puede que se elimine por completo o como también puede sobrellevarse para Claro. que no afecte más al sistema inmune. Pues la gente, doctor, tiene poco conocimiento respecto a esto y vuelvo a repito que la gente no investiga mucho porque siempre tenemos en mente otras cosas como lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Pero nos olvidamos lo más importante que es nuestro cuerpo. El cuerpo humano es tan increíble que siempre avisa cualquier falla, demuestra de una y otras maneras que algo no está bien, ¿no? Es cuando nosotros debemos de acudir. Nosotros no somos especialistas y no damos nuestro propio diagnóstico. No, no es nada, simplemente es una gripe o es algo pasajero. Siempre es importante checarnos, ¿no? Doctor, Totalmente algo que de le acuerdo. quieras dejar a las personas como mensaje para que tengan en cuenta y se cuiden un poco más. Sí, claro. Yo creo que a todos los que nos acompañan en este espacio que pretende eso, informar y conocer un poco más acerca de las enfermedades que son comunes, mi conclusión o mi comentario final sería, la prevención siempre es mejor que el tratar.
Es decir, vuelvo a enfatizar en que deberíamos de hacernos un check-up rutinario, al menos anual, para saber que todo va bien, no porque me siento mal. Si me siento mal, aún más. El punto 2, y va un tanto para mis colegas, si no tenemos certeza de qué está pasando, mejor no hagamos nada. Referir con alguien que lo pueda manejar de manera adecuada, porque muchas veces se pierde tiempo. Y si tengo la certeza, dar un tratamiento adecuado, porque también la ciencia evoluciona día a día. Hablar de hierro es otro tema, hay muchas generaciones, hay que saberlo administrar. Entonces creo que la sensatez es un punto clave en este tipo de padecimientos, hablando en específico de la anemia. La sentencia o el enunciado final que me gustaría utilizar es: si puedo acudir con un médico que se dedique a la enfermedad en específico de la cual me dicen que padezco, podría ser mejor, aunque hay médicos que en el primer filtro de atención nos pueden tratar de manera excelente y parar ahí las cosas, ¿no? No siempre requerimos del especialista. Sí. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecemos al doctor Abenamar Méndez por su tiempo y recordándole a todos ustedes que en Ekin Place podrán acceder con el especialista de su preferencia. Nos vemos, hasta la próxima.